Bienvenidos a AB Historias de Programación. Hoy conocerás la historia de un hombre cuya mente brillante sentó las bases de todo lo que hoy llamamos era digital. Su nombre era Claude Shannon. Y gracias a él, las computadoras, las comunicaciones modernas y hasta Internet pudieron convertirse en una realidad. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí compartimos historias fascinantes de la programación y de las personas que cambiaron el mundo con sus ideas. No te pierdas ninguna, porque cada semana exploramos un nuevo capítulo de la historia de la tecnología. Claude Shannon nació en 1916 en Petoskey, Michigan, Estados Unidos. Creció en un entorno sencillo, en una familia que siempre le estimuló la curiosidad. Desde niño mostró interés por los problemas matemáticos y por los aparatos mecánicos. Uno de sus pasatiempos favoritos era construir pequeños inventos. Creaba modelos con piezas de madera y cables que encontraba. También reparaba radios y diseñaba sus propios dispositivos electrónicos. Desde muy joven demostró que su mente funcionaba de manera lógica y creativa al mismo tiempo. Shannon estudió en la Universidad de Michigan, donde se graduó en matemáticas e ingeniería eléctrica. Esa combinación fue fundamental, porque le permitió ver conexiones entre dos mundos que casi nadie unía en ese entonces, las matemáticas y los circuitos eléctricos. Después de graduarse, ingresó al prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí hizo su maestría en ingeniería eléctrica. Durante su tiempo en MIT, trabajó con la máquina analítica de Vannevar Bush, llamada el analizador diferencial, una computadora mecánica muy avanzada para la época. Fue en MIT donde Shannon realizó un descubrimiento revolucionario. Analizó cómo los circuitos eléctricos podían representar operaciones lógicas usando el álgebra de Boole. En otras palabras, demostró que los unos y ceros podían manipularse con interruptores y conmutadores eléctricos. Ese trabajo, presentado en su tesis de maestría en 1937, cambió la historia. Su tesis fue descrita como la más importante del siglo XX en ingeniería eléctrica. Lo que Shannon planteó fue la base del diseño de circuitos digitales, y por extensión, de las computadoras modernas. Lo que para muchos era solo un experimento académico, para Shannon era una nueva forma de pensar. Introdujo la idea de que la lógica matemática podía implementarse físicamente con cables y relés. De esa unión nació la informática digital. Pero Shannon no se detuvo allí. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en proyectos de criptografía para el gobierno de Estados Unidos. Analizó cómo asegurar las comunicaciones militares frente a los códigos nazis. Su talento para las matemáticas lo convirtió en un experto en descifrar y proteger mensajes. En esos años comenzó a reflexionar sobre un problema mayor: cómo medir la información. Se preguntaba cómo podía cuantificarse un mensaje, más allá de su contenido. Esa inquietud lo llevó a su mayor contribución, la teoría de la información. En 1948 publicó un artículo titulado A Mathematical Theory of Communication. En ese documento, estableció los fundamentos de la teoría de la información. Explicó cómo los mensajes podían representarse con bits, unidades de información basadas en ceros y unos. Por primera vez en la historia, alguien definía la información de manera matemática y precisa. Shannon mostró cómo podía transmitirse, codificarse, comprimirse y protegerse contra errores. Sus ideas cambiaron para siempre la ingeniería de las comunicaciones. El concepto de bit se convirtió en la unidad básica de la información digital. Cada computadora que usamos hoy funciona gracias a esa idea. Cada foto, video, correo o mensaje que enviamos está formado por bits, tal como Shannon lo describió hace más de 70 años. Además, Shannon introdujo el concepto de entropía en la información. Explicó cómo medir la cantidad de incertidumbre en un mensaje. Esa idea permitió desarrollar los sistemas de compresión, como los que usamos para reducir el tamaño de archivos o transmitir datos más rápido. La influencia de Shannon fue enorme. Su teoría se aplicó en telecomunicaciones, informática, biología, criptografía y hasta en genética. Fue el primero en demostrar que la información podía tratarse como un objeto científico, independiente del medio en que viajara. Lo fascinante es que Shannon no solo era un matemático brillante, también era un hombre lleno de curiosidades. Le encantaba construir gadgets y máquinas excéntricas. Entre sus inventos estaba una máquina que resolvía cubos de Rubik, y otra que jugaba al ajedrez de manera automática. Uno de sus inventos más famosos fue la máquina inútil. Era una caja con un interruptor que, al encenderlo, sacaba una pequeña palanca que lo apagaba de inmediato. Aunque parecía un simple chiste, reflejaba su humor y su visión de la relación entre humanos y máquinas.
Shannon también era un apasionado del circo. Aprendió a hacer malabares, y diseñó una máquina que hacía malabares con 3 bolas. Además, construyó un monociclo motorizado, y lo usaba en los pasillos de su universidad. Su vida mostraba que la genialidad y la diversión podían ir de la mano. A pesar de sus inventos curiosos, Shannon siempre mantuvo el rigor científico. Publicó trabajos sobre criptografía, codificación de errores y teoría de la probabilidad. Sus ideas dieron lugar a avances que todavía seguimos usando en Internet, en la telefonía y en las comunicaciones satelitales. Con el tiempo, su reputación creció y fue reconocido como el padre de la teoría de la información. Sus aportes se enseñan en universidades de todo el mundo y forman parte de la formación básica de ingenieros y programadores. En 1966, Shannon recibió la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos. También fue galardonado con el Premio Kyoto en 1985, uno de los reconocimientos más prestigiosos en ciencia y tecnología. Su legado fue celebrado en vida, aunque su personalidad humilde siempre lo mantuvo lejos de la fama mediática. Shannon falleció en 2001 a los 84 años, tras una larga batalla contra el Alzheimer. Aunque sus últimos años fueron difíciles, su obra ya había transformado el mundo. Hoy vivimos en una sociedad digital construida sobre los principios que él estableció. Cada vez que enviamos un mensaje de WhatsApp, cada vez que vemos un video en YouTube, cada vez que usamos Internet, estamos aplicando directamente las ideas de Claude Shannon. Sin él, no existiría el mundo conectado que conocemos. La historia de Shannon nos recuerda que detrás de cada avance tecnológico, hay mentes que supieron unir creatividad con rigor. Sus aportes, no solo fueron científicos, también mostraron que la innovación puede nacer de la curiosidad y del juego. Antes de despedirme, quiero invitarte a reflexionar. ¿No es increíble que toda la información digital, desde una llamada hasta una película, se reduzca a simples unos y ceros? Esa simplicidad, descubierta por Shannon, es lo que sostiene todo nuestro universo digital. Si te gustó esta historia, dale like y compártela. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir conociendo más historias de los genios que construyeron la programación y la informática. Aquí en AB Historias de Programación seguiremos rescatando la vida de quienes con sus ideas cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo video.